Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Eduardo Bisky. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Peteco querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Bien? bien. Gracias a Dios, bien. Bueno. Suerte. Sí, hoy pienso, ¿no? Porque empezamos, porque vamos a tener música en un rato y vamos a tener música que viene de la zona también, ¿no? Ah, claro, sí. ¿Un poco de O sea que, samba? Sí, no. Vamos a tener un músico que anda por aquellos pagos que ahora lo vamos a presentar. Ah, muy bien. Pero anda por aquellos pagos y ahora vamos a contar su historia, que está buenísima. Paseros, no, justamente. Bueno, Me hiciste acordar esa es otra historia. Me hiciste acordar del ejercicio de mi profesión cuando trabajaba en Paso de los Libres como abogado, digamos. Bueno, le preguntaba cuando el juzgado tenía un testigo y yo un imputado, ¿cuál era su profesión? Digamos, pasador. Esa sería la profesión que decimos. Bueno. Peteco, ya que fuiste para allá un poquitito, ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad hoy? Estábamos contando desde temprano, Emilio abría el programa dando ese panorama general con el que nos encontramos a mediodía para saber cuál es la realidad del día a día de lo que hoy nos preocupa a todos, que tiene que ver con el coronavirus, y que en algún momento, obviamente con esto del paso de los libres, hacer zona limítrofe, al tener ese puente internacional, cuando tanto saltó el problema de Brasil, todas las miradas estaban puestas hacia allí, ¿no? Y decir, hoy, ¿cuál es la realidad de la población en sí y de Corrientes en sí, ¿no? Porque claro, me parece que se están tomando medidas que son justas y necesarias, ¿no? Sí, claro. Me viene a la cabeza cómo fue todo este tiempo, ¿no? En Paso de los Libres jamás cortó el tránsito vehicular fronterizo, jamás. Solamente hubieron un par de días por un paro de la gente, de algunos agentes de transporte aduanero que pedían mayores seguridad porque se estaba dando como muchas situaciones donde no había seguridad, y a partir de ahí lo que yo analizo de casi más de un año ya de pandemia, que Paso de los Libres o la región fronteriza no fue diferente el comportamiento del resto de ciudades de la provincia. De hecho, esta ola que estamos viviendo ahora apareció más en Goya, en Curuzú o en ciudades, digamos, mediterráneas de Corrientes, claro, y no tanto en la frontera. Pero ¿qué pasa? El comportamiento empieza a verse que tal vez, no tengo claro si es por el relajamiento que tenemos hoy, de donde tal vez le perdimos un poco el miedo, donde la juventud no quiere volver a encerrar, si quiere seguir haciendo fiestas clandestinas, que estas cosas que nos pasan hoy tal vez también son disparadores o en este caso el turismo que pudo haber se dado en Semana Santa, son nuevos disparadores de casos, y Paso de los Libres venía con 2 o 3 por día y a partir de la semana pasada empezó con 15, 14, 19, y ahora que se empezó a hacer un testeo masivo, que eso hay que entender también, hoy se está testeando mucho más que antes, claro, entonces aparecen mucho más casos, lo que seguramente nos va a dar la posibilidad al testear más casos, uno puede saber antes de la situación y puede parar antes, digamos, con ciertas medidas de contención. El gobernador claramente dijo que en Corrientes lo que se va a seguir tomando las decisiones como se hacía hasta ahora, que creo que dio buenos resultados. ¿Por qué cambiarlo? Que es de acuerdo a las situaciones de las ciudades, ir viendo cómo se va tomando las fases y demás. Entonces, pero con lo que quiero decirte que la respuesta es que en frontera no es diferente que en otro lado. El tráfico vecinal no existe más, solamente se está dando el tráfico de camiones, y eso no está atrayendo aparejado mayores contagios por ser una ciudad fronteriza, digamos, no es el caso de Libres, no es el caso tal vez de Alvear, que tiene Barcaza, o Santo Tomé, que ahora también está teniendo casos. Sin embargo, Virasoro estaba explotado, digamos, y no tiene, digamos, frontera. Entonces, yo creo que no está relacionado. Sí hubo, digamos, en este tiempo esto de la nueva cepa brasileña o algo por el estilo, que asustó un poco el tema, y se habló mucho a nivel nacional, y ustedes vieron que los medios se instalaron en Paso de los Libres sobre ese tema. De hecho, vieron 80 compatriotas parados del otro lado de la aduana argentina, y una acción conjunta del gobierno de la provincia con el gobierno nacional, la justicia tomó carta en el asunto, y esos compatriotas, después de 2 hisopados negativos, digamos, entraron a Argentina, cumplieron hace pocos días, 10 días de aislamiento, y ya se fueron a sus destinos finales, digamos, ¿no? Así que
Bueno, ese también es un dato, digamos, ¿no? Se cerraron las fronteras, solamente se entra por avión por Ezeiza. Hasta ese momento había algunas autorizaciones que daba la Cancillería a través del Consulado Argentino en Uruguayana, y eso hacía de que 2, 3, 4 por día iban entrando por la aduana de Paso de los Libres. Eso se cerró terminantemente a partir de ese sábado en el que nos enteramos las noticias de los varados en Paso de los Libres. Bueno, esa es más o menos el resumen. Yo creo que ahora el testeo de hoy, que se hicieron en distintos puntos de Paso de los Libres, hubieron muchos casos nuevos, lo cual creo que mañana va a arrojar un número interesante de Libre, o sea, más de 50, 60 contagios, pero porque se está testeando mucho más y se está al azar poniendo puntos de testeo en distintos lugares de la ciudad. Y fíjate que se hizo un testeo en el centro de frontera y no hubo un solo positivo. Está bien, bueno, eso es importante. Es un buen dato, ¿no? Seguro que es un buen dato. Y aparte, obviamente, a mayor testeo va a haber más cantidad de casos. Sí, claro, seguro. Mucho se habló de esto, de las nuevas medidas, de las restricciones, Sí. de la posición del gobierno de la provincia en cuanto a no adherir a estas medidas y seguir trabajando ciudad por ciudad y fase por fase, como lo decías vos recién. Y muchas voces se alzaron en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, contra estas restricciones nocturnas. Y que cuando cortás la nocturnidad, muchas veces todo ese conglomerado de gente pasa al sector privado, a las fiestas en casas, en quintas y demás. ¿Qué pensás al respecto? Y bueno, evidentemente hay cierta consideración de que tal vez las malas acciones se toman a la noche, digamos, ¿no? Conjuntamente con las bebidas y demás. Y eso obviamente creo que está generando, por lo menos de ciertos actores del gobierno, tomar algunas medidas de prevención. Lo que yo creo y veo es que cuando uno va a un local comercial hay normas de seguridad, hay distanciamientos, hay normas que la gente que atiende, ¿sí? Y hay cosas que creo yo que son mucho más respetadas y mejores controladas que tal vez en una fiesta clandestina, ¿no? O sea, donde nosotros no vemos, donde no podemos entrar, donde ahí ya sabemos que todos los seres humanos cuando somos controlados somos una persona y cuando no nos controlan somos otra persona, ¿no? Entonces, por ahí me parece que ese tema es un tema para trabajar. De hecho, la normativa respecto a algún tipo de sanción en la fiesta clandestina tampoco no es muy clara. Claro. Por lo tanto, ese tema también es un tema que nos va a tocar en este tiempo legislar, tal vez algunas faltas, algunas multas para aquellos que organicen fiestas clandestinas y que verdaderamente puedan ser sancionados, ¿no? Eduardo, más allá de... Doy vuelta a la página un segundo, ¿no? Porque así como han salido estos títulos y la noticia anda dando vueltas, esta, principalmente la del COVID, también nos hemos encontrado en los últimos tiempos con muchas encuestas que hablan de la imagen positiva, de, digamos, la figura del gobernador, pero yo digo de los gobernadores, de cómo se está actuando ante situaciones como las que no debemos limitarnos a la salud, sino en el medio de la economía, ser casi equilibristas. El gobierno de Corrientes está dando una muy buena impresión y al mismo tiempo me parece que está focalizándose o en todo caso ampliando el espectro para con sus pares de la región. Me parece que la región en sí se está empezando a fortalecer desde otros aspectos. Claro. Esto es así también, ¿no? Vos sabés que cuando uno analiza cómo es la toma de decisiones en estos temas, es muy complicado, porque a lo mejor esta noche se toma una nueva decisión para los próximos días y te aparece el testeo y te aparecen nuevos casos y tenés que cambiar otra vez la toma de decisión y que llevamos casi más de un año y pico, digamos. No es fácil, digamos, toda la semana, y el gobernador pudo haber haber cometido errores o no, pero la verdad es que la fue llevando y lo más importante fue que aprovechó los primeros 3 meses de encierro, que fue mucho más duro que ninguno, para tener un hospital de campaña. Que eso es lo que realmente hoy creo que la gente está valorando tanto, porque sabe que, primero, que nadie se quiere contagiar, pero sabe que va a tener una respuesta, que va a tener un respirador. La gente que pasa por la enfermedad, a pesar de que muchas veces la pasa bien, que no tiene síntomas, tiene un temor, pero por supuesto, muy importante, porque te va a faltar el aire, porque es una enfermedad desconocida, porque estás viendo lo que está pasando. Por eso es que tenemos que ser, y en esto, digamos, nuevamente, la decisión de cada uno, cada vez que tomamos alguna acción, es la más importante. No tenemos que estar esperando que un gobierno nos diga que nos pongamos la máscara, que nos lavemos las manos. O sea, seamos nosotros responsables de nuestras acciones individuales, que me parece que es importante.
¿Y cómo es el trabajo legislativo en pandemia? Bueno, la realidad es que venimos trabajando en comisiones, eso inclusive cuando no hay sesiones ordinarias que empezaron el 1 de marzo, tenemos la posibilidad de trabajar virtualmente, tenemos la posibilidad de presentar nuestros proyectos en forma virtual o por mails, o sea, podemos seguir trabajando durante todo el año sin problema. Enero, por ejemplo, se trabajó tranquilamente y por supuesto hay veces, como la semana pasada, donde hubieron algunos positivos en la Cámara que tomamos algunas medidas de precaución para no estar. Seguro. De hecho, algún legislador aislado a veces. Estas cosas pasan permanentemente. Yo personalmente me he sopado ya creo que 5 o 6 veces por haber estado con alguien que estuvo con un positivo o haber pasado un positivo por la oficina o lo que sea. Y esto pasa muy a menudo, digamos, ¿no? Entonces, estamos en riesgo permanente. Eso hace que nosotros extrememos las medidas de precaución. Cuando estamos en el recinto nos sentamos banca de por medio, con medidas de protección, con alcohol, con todo, digamos, de una forma higienizado, y eso nos permite trabajar con cierta seguridad. Es difícil, me parece, es real esto, creo que es muy difícil ser hoy legislador, ser funcionario, porque tener en cuenta que lo que hace frente no tiene precedente alguno, antecedente cercano, y al mismo tiempo te ves obligado a tomar decisiones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Claro. Que no necesariamente pueden ser las más acertadas, que de eso te das cuenta con el tiempo en realidad, ¿no? Y yo lo que siento es que la gente cada elección vota a un gobernador, intendente o legislador en nuestro caso, y nos dice, bueno, encárguense, digamos, ¿no? Y ponen en cabeza del presidente, del gobernador o de los intendentes la decisión en estos tiempos difíciles. Y trata de que estos líderes sean la guía para poder sobrellevar este proceso. Entonces, la mochila que tiene en la espalda, digamos, cada uno de los que toman decisiones, realmente es muy pesada. Y en estos tiempos, vos bien describías, no hay un manual, no, de hecho, hasta la misma comunidad científica tuvo que investigar y darnos un poco algunas medidas, y que fue cambiando con el tiempo, claro, la cantidad de días de aislamiento, si la vacuna sí, la vacuna no, si la vacuna ahora no sabemos si te vacunás y cuánto es el porcentaje, si la primera dosis, si con la segunda dosis igual te puede contagiar. Bueno, hay 1000 cosas, ¿no? Pero lo más importante, que por lo menos nosotros como políticos tenemos que mirar a largo plazo, es que en algún momento nos vamos a vacunar todos y ver cuál es la salida. Ahora salieron unos números de Israel y ha descendido casi al 100% la cantidad de contagio y la gente, digamos, internada por caso de COVID, porque el avance de la vacuna ha sido muy importante. Quiere decir que ahí tenemos una luz de salida que nos va a permitir ver que ni bien podamos estar vacunados, seguramente ya vamos a pasar a otro proceso. Que ahí va a venir, digamos, cómo nos reponemos económica y a su vez de salud y mentalmente para lo que va a venir más adelante. Mientras tanto, perdón, sí, Emilio, mientras tanto, está claro que no se paró, hoy decía Emilio, la actividad en la legislatura, pero en realidad hay varios temas en los cuales se está poniendo foco, ¿no? Más allá de la pandemia, ¿no? Sí, fíjate que esta semana tuvimos una reunión con la legislatura del Chaco, nos visitaron algunos legisladores chaqueños y estamos empezando a encarar un proceso de red del Norte Grande. La universidad, o sea que ya la tiene hace tiempo, todo el norte universitario tiene una red de las universidades del norte que trabajan en equipo. Empezamos a trabajar ahora con los legisladores. Pero no es descabellado, Peteco, ¿cuántas veces hablamos, sobre todo en este caso, Corrientes y Resistencia, que prácticamente somos una misma ciudad? Pero bueno, ¿cuántos ejemplos, más allá de algunos contactos que tenemos nosotros con amigos, ¿cuánto realmente vos ves que se hace en equipo? Corriente con Resistencia. Sí, y te hablo de los intendentes, por darte un ejemplo, que es la unidad más fácil, digamos, de convenir. Nada. ¿Cuántas reuniones hemos visto? La verdad que estamos tan metidos en lo nuestro, y eso lo planteaba yo en la reunión el otro día, que a veces no conocemos los legisladores que están del otro lado, o ¿sí? los intendentes no se reúnen, los gobernadores. Bueno, esto del Norte Grande nos da una esperanza y una expectativa, y que el presidente con su equipo atienda, digamos, cuáles son las cuestiones. Me parece que es interesante. Y que se dejen los colores de lado para cosas en común, digamos. Bueno, primero y por empezar, nosotros no vamos a salir adelante si no tenemos una mirada de largo plazo.
el largo plazo necesita acuerdos de todos, porque si no, no es una política de Estado, sino es un gobierno pasa y el otro viene y cambia, digamos, ¿no? Y eso me parece que no va a pasar. Y acá lo que bueno es que hay varios colores políticos en este norte grande que pueden dar la posibilidad de que esto mejore. Por otro lado, seguramente vamos a ir detrás de mejora de la infraestructura, de subsidios, de bueno, bajar el precio del combustible, los aportes patronales, un montón de cosas. Pero la verdad es que si nosotros no hacemos un cambio cultural, si nosotros no nos preparamos para la cultura del trabajo, si no generamos mano de obra calificada, lo que va a pasar es que vamos a seguir vendiendo la madera en rollo, vamos a seguir vendiendo el carbón como está, o el arroz como está, o el limón como está, o las minas. ¿Y dónde va a ir la plata? Va a ir la plata al mundo desarrollado. Yo tuve la experiencia de estar en Italia cuando se trabajaba sobre la asimetría del norte desarrollado con el sur subdesarrollado. Y tenían un programa donde hicieron que el sur mejore la infraestructura, mejores caminos, energía, qué sé yo. Pero ¿qué pasó? El norte vendió más rápido y sacó más rápido la materia prima del sur. No, que no nos pase eso en este norte grande, ¿no? Y eso me parece que es importante trabajar lo cultural, lo educativo, para que nosotros, los argentinos del norte, podamos aprovechar esta etapa. Peteco, muchísimas gracias por la visita y por el tiempo. No, gracias a usted. ¿Qué tal el café? ¿Bien? Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Que no sea la última, ¿eh? Yo a disposición, así que cuando quieran, estamos por acá.